por ahí que pero el tema del cambio de clima sí me afecta mucho al tema de la... Pero bueno, de ahí estamos todo normal. Buenas tardes, José, ¿cómo están? Buenas tardes con todos también. ¿Sí se aprecia un poco la pantalla? Ah, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Con qué ánimos hemos venido el día de hoy? No sé si podemos escribir un poco cómo nos sentimos el día de hoy o de repente le dan algún check dentro de los emojis que tienen delante de ustedes. Animado, positivo, muy bien, interesante. Estamos bien animados hoy día jueves, casi ya llega el fin de semana. Así que imaginemos que por eso de repente estamos bastante animados, ¿no? Ok, positivo, animado, un poquito cansada por el trabajo, pero respecto a la clase motivada, muchas gracias, también los mensajes. Ok, ganas de seguir aprendiendo, perfecto. Listo, chicos. Bueno, la clase del día de hoy es la quinta. Básicamente, ya casi de alguna forma estamos llegando al final un poquito de todas las sesiones. Espero que las clases les hayan gustado también. Pues si no, pues ya encantada un poco de ir mejorando también siempre. ¿Sí? Ok, chicos, entonces vamos a continuar la clase. Bueno, perdón. Como sabemos, estamos hablando de todo lo que son habilidades blandas, ¿cierto? Esta es un poco la agenda que tenemos para la semana del día de hoy. Sí, recordemos un poco que la clase pasada estuvimos hablando mucho de los pilares de comunicación efectiva. El día de hoy nos toca hablar mucho de todo lo que son habilidades blandas, pero ya en un contexto de trabajo, por decir así. ¿Sí? Les voy a comentar un poco la tendencia de algunas habilidades blandas que están bastante buscadas dentro del mercado a nivel global y a nivel local también, que es un poco de repente lo que también he estado tratando en la clase de recursos humanos que también tengo, que nosotros le conocemos como job skills, ¿sí? O people skills, por decir así. Ok, a ver. Vamos a hacer un poco de repaso de las clases pasadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que tiene que ver con soft skills o habilidades laborales encierra también muchos temas de lo que hemos estado tocando la semana pasada y la clase pasada también. Tocamos un tema bastante importante que es un poco el tema de inteligencia emocional. Sabemos que es un tipo de inteligencia que implica la capacidad de procesar la información emocional, es decir, controlar nuestras emociones, por decir así, y utilizarlos tanto en el razonamiento y otras actividades cognitivas. ¿Sí? Que creo que ya es un concepto que lo hemos manejado y que creo que también era una pregunta del quiz. Otro tema que también hay que tener en cuenta son las emociones, ¿sí? Recordemos que en las clases hemos estado diciendo que las emociones, pues, toca pensarlas como sentimientos que uno experimenta, ¿sí? Y estos de alguna manera se desencadenan en base de un evento que nos pueda pasar, que en ese momento tenemos ciertos pensamientos y ciertas emociones, que nos arroja cierto comportamiento o de alguna manera cierta reacción emocional también, ¿no? Que es algo que hemos estado revisando mucho. Otro tema que tocamos pues son los estados flow, que sabemos que los estados flow pues son cuando una persona está totalmente inmersa en una actividad, ¿sí? Algo que uno realmente logra desconectarse absolutamente de todo haciendo algún tipo de actividad o de repente experimentando algún tipo de sensación. Ojo que acá siempre estamos hablando de actividades productivas, ¿sí? Luego tocamos el tema de las fortalezas, que también es importante. Recordemos que las fortalezas es aquello en lo que uno realmente es bueno o excelente, pero fortaleza también llamamos algo que te energiza y algo que realmente te motiva para poder hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que toca aplicarlo de manera constante, ¿sí? Entonces, en aquello que nosotros somos realmente buenos, aquello que realmente nos energiza y nos motiva es en lo que realmente uno es muy bueno, ¿sí? Y había un tema que estábamos hablando la semana pasada, en que nos focalizamos en nuestras fortalezas o en nuestras debilidades, que también me parece que fue pregunta del quiz. ¿Sí? Recordemos que acá es importante focalizarse mucho en el tema de las
fortalezas. ¿Sí? Perfecto. También tocamos los 3 pilares de la comunicación. Hablamos mucho del tema de ser autoconscientes, el tema de alguna manera de generar confianza y de alguna manera aprender a ser pacientes para dar espacio a tu interlocutor de que también pueda participar en la conversación. ¿Cierto? Bueno, son los temas que de alguna forma hemos ido tocando todas las semanas. Hago un review porque dentro de la parte que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con habilidades blandas laborales, todo esto encierra mucho y todo de alguna manera tiene mucho significado, ¿sí? A ver, cuando hablo de habilidades blandas laborales, pues básicamente me refiero a estas habilidades que uno como profesional o como cuando uno trabaja en una compañía o de repente está visionando tener algún tipo de emprendimiento o formar su propia compañía, pues ayuda mucho, ¿sí? Antes de entrar mucho al tema del día de hoy, lo que yo les quiero regalar es un poco de contexto, ¿sí? Históricamente nosotros estamos teniendo hitos dentro del contexto del business. Inicialmente en los 80 más o menos teníamos todo el tema de revolución industrial, donde el tema de fábricas a nivel mundial empezó a crecer de manera exponencial, ¿sí? Entonces pasó un hito que es el tema de revolución industrial y digamos que era la era del tema de industria, donde el tema del trabajo focalizado o el tema de alguna manera, sobre todo trabajo masivo, era bastante importante, ¿sí? Luego en la época de los 90, más o menos pasamos a una era que nosotros llamamos la era del conocimiento. En esa época más o menos los que pueden ser baby boomers o pueden ser generación Y o generación X, de alguna manera se le daba mucho valor al tema del conocimiento, al tema de que tú termines de alguna manera de formarte académicamente en niveles altos, era bastante valorado, ¿sí? Pero ahora que estamos en el presente, nosotros nos encontramos realmente en una era digital, ¿sí? Si yo les pregunto si alguien no tiene este aparatito que nosotros llamamos celular, no creo que haya alguien que me diga que no. Si es así, me gustaría leerlo. ¿Hay alguien, por ejemplo, de la charla de acá que estamos escuchando, que somos casi como 40 personas? ¿Alguien no tiene celular? ¿Me puede poner por el chat? O de repente hacerme una señal de manito y decirme, Girasol, yo no tengo chat, yo no tengo celular. Creo que no, ¿no? Este aparato de alguna forma es una prueba viviente de que de alguna manera nos encontramos en la era digital. La tecnología ha avanzado exponencialmente tanto que ahora es parte del día a día nuestro. Entonces, de alguna manera, la tecnología vino a quedarse. Es algo que ya es parte de nosotros, lo utilizamos mucho. Por eso es que se llama mucho el tema de la era digital. Dentro del mundo de business, lo que se está hablando mucho ahorita, por ejemplo, es el uso de inteligencia artificial. Ahora que llamamos inteligencia artificial, ustedes dirán, Girasol es básicamente el tema de los robots que van a hacer el trabajo de los humanos, ¿sí? Esa tendencia está. Si nosotros leemos algunos estudios, por ejemplo, hacemos un poco de research, de acá al 2050 más o menos van a desaparecer como 3.000 tipos de responsabilidades dentro de la oficina, por decir así, que lo van a realizar, van a ser automatizados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo, mucho tipo de labor profesional, por decir así, que si hacemos un poco mirada al pasado, al presente, que han ido cambiando, han ido evolucionando y algunos también han ido desapareciendo. Por ejemplo, el tema del ser post, o sea, si yo regreso un poco para atrás, me acuerdo un poco de la época de mis papás, ellos hablaban mucho por el tema de las cartas, ¿no? Se mandaban cartas para acá, para allá, el tema de entregar los deliveries. Teníamos pues básicamente, al menos en el mundo, el oficio, el tema de los carteros que venían y te entregaban las cartas en casa. Eso, por ejemplo, ya no sucede. Es muy poco usual que alguien de repente te envíe una carta escrita a mano. Ojo, eso no implica que haya desaparecido porque de alguna manera todavía se mantiene un poquito, digamos, ese tipo de comunicación.
Pero si lo llevamos de alguna manera a un mundo macro, eso ya desapareció. O sea, ahora para nosotros es mucho más fácil mandar un mensaje de texto, mandarle WhatsApp o mandar un Gmail, un email, como para poder comunicar algo, ¿sí? O hacer una llamada telefónica, etcétera. Entonces, básicamente hemos estado evolucionando y el tema de inteligencia artificial, que es algo que ya vino para quedarse con el tema, por ejemplo, del ChatGPT, yo no sé si escucharon esto, que es como que un recurso de consulta que uno tiene, o el tema de los aplicativos que de repente nosotros utilizamos, sea para un juego o de repente sea para algo productivo, ya viene con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un app que ustedes deben conocer mucho, que por ejemplo es el Duolingo, que ayuda mucho para ayudar el tema del inglés. Eso ya viene con inteligencia artificial puesta, ¿sí? Entonces, hay mucho avance que nosotros tenemos dentro de la era digital y eso que implica que los negocios o las empresas donde de alguna manera nosotros estamos trabajando o pensamos de alguna manera formar, pues ya tiene que ser en un contexto bastante digital, ¿sí? Que tiene que ver mucho dentro del mundo profesional también. Algo que también hay que tener muy en cuenta dentro del mundo, de alguna manera, si hablamos del business world, por decir así, o del mundo de los business, hay una metodología que nosotros llamamos que es el BUCA, que se conoce mucho en el mundo de los negocios, por decir así. Es como más o menos calificas el mundo de hoy, ¿sí? BUCA son las iniciales, un poco están en inglés, pero si lo traducimos al español, la B, por ejemplo, significa de que estamos en un mundo volátil. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. El tema de información que utilizas hoy, el día de mañana de repente ya no sirve, ¿sí? Habla mucho de volatilidad. Luego también habla mucho el tema de complejidad. Vivimos en un mundo bastante complejo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Desde temas que uno aborda, por ejemplo, en recursos humanos, de que tú antes gestionabas empleados que no eran tan dependientes al celular y ahora lo son. Eso hace que de alguna manera el mundo de los negocios también sea bastante complejo o cubrir expectativa de cliente. Eso también va cambiando de manera mucho más rápida, ¿sí? Luego también viene la C, que básicamente tiene que ver que se vive bastante incertidumbre dentro del mundo. No sabemos lo que va a pasar mañana. El tema de las proyecciones a nivel business tampoco son tan acertadas como antes, por ejemplo, porque realmente el tema del cambio está siendo bastante fuerte. Luego se habla también de un mundo bastante ambiguo. Ambiguo se refiere básicamente a la información que nosotros tenemos, ¿sí? Hay mucha información que de repente a nivel Perú se trabaja que no necesariamente ayuda para el país, sino que nosotros podamos tener. O al revés, yo puedo jalar alguna información del mundo que no necesariamente me ayuda y a veces son del mismo tema, entonces hay percepciones diferentes. Entonces, en este mundo digital donde la información está a disponibilidad de todo el mundo, pues también genera mucha ambigüedad, ¿no? Entonces, básicamente es la volatilidad, el tema de la incertidumbre, el tema de ambigüedad y el tema de complejidad. Vivimos básicamente en un mundo bastante incierto, por decir así, ¿sí? Eso es muy importante traerlo. Lo traigo porque cuando hablamos de habilidades blandas, estamos hablando de las habilidades que las compañías necesitan para que te contraten en un trabajo o para que de alguna manera lo desarrolles ya en el trabajo donde estás. Sobre todo en empresa local o de repente en empresa global, ¿sí? Porque recordemos que el mundo de los negocios se mueve en función de las necesidades de la gente, ¿sí? Antes de entrar directamente al tema, me pasaron un video el día de ayer que me habla mucho del tema digital, pero de una perspectiva, sobre todo este aparato que ya es parte de nosotros, que me gustaría que lo puedan ver. Es un video cortito eh, que está en inglés, pero está traducido, así que les pido que estemos atentos un poco y captemos un poquito el mensaje. ¿Me avisan si lo pueden ver? Billion people on Earth, roughly 6 billion own a cell phone, which is pretty shocking given that only 4.5 billion have access to a working toilet. So, how are these popular gadgets changing your body and brain? If you're looking down at your phone right now, your spine angle is equivalent to that of an 8-year-old child sitting on your neck, which is fairly significant considering people spend an average of 4.7 hours a day looking at their phone.
This, combined with the length of time spent in front of computers, has led to an increase in the prevalence of myopia or nearsightedness in North America. In the 1970s, about 1/4 of the population had myopia, where today nearly half do, and in some parts of Asia, 80 to 90% of the population is now nearsighted. And it can be hard to put your phone down. Take for example the game Candy Crush. As you play the game, you achieve small goals, causing your brain to be rewarded with little bursts of dopamine, and eventually you're rewarded in the game with new content. This novelty also gives little bursts of dopamine and together create what is known as a compulsion loop, which just happens to be the same loop responsible for the behaviors associated with nicotine or cocaine. Our brains are hardwired to make us novelty seeking, and this is why apps on our phones are designed to constantly provide us with new content, making them hard to put down. As a result, 93% of young people aged 18 to 29 report using their smartphone as a tool to avoid boredom, as opposed to other activities like reading a book or engaging with people around them. This has created a new term, nomophobia, the fear or anxiety of being without your phone. We also see a change in brain patterns. Alpha rhythms are commonly associated with wakeful relaxation, like when your mind wanders off, whereas gamma waves are associated with conscious attentiveness. And experiments have shown that when a cell phone is transmitting, say during a phone call, the power of these alpha waves is significantly boosted, meaning phone transmissions can literally change the way your brain functions. Your smartphone can also disrupt your sleep. The screen emits a blue light which has been shown to alter our circadian rhythms, diminishing the time spent in deep sleep, which is linked to the development of diabetes, cancer, and obesity. Studies have shown that people who read on their smartphone at night have a harder time falling asleep and produce less melatonin, a hormone responsible for the regulation of sleep-wake cycles. Harvard Medical School advises the last 2 to 3 hours before bed be technology-free, so pick up a book before bed instead. Of course, smartphones also completely change our ability to access information, most notably in poor and minority populations. 7% of Americans are entirely dependent on smartphones for their access to the internet. A 2014 study found that the majority of smartphone owners use their phone for online banking, to look up medical information, and searching for jobs. So while phones are in no way exclusively bad and have been part of a positive change in the world, there's no denying that they are changing us. But many successful people have now decided to take smartphone vacations in order to increase productivity. In our new ASAP Thought video, we break down the top 6 reasons you should take a smartphone vacation and how it could benefit your life right now. And subscribe for more weekly science. ¿Qué les pareció el video? Ah, María, no te preocupes. Ahora se los paso. A ver, permítanme que les pongo el link. Ahí les pasé el link por mensaje por si alguien está interesado un poquito en verlo. ¿Por qué les puse el video que a mí me gustó mucho? Es bastante educativo, un poco que nos deja dentro de la era digital. El aparato que traemos en la mano es parte de nosotros, ¿sí? Pero da una explicación bastante convincente sobre todo el manejo de dopamina, ¿no? Que uno tiene con este aparato. Lo pongo porque dentro del entorno de business también hay todo empleado y todo lo demás que utiliza mucho el tema del celular. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo que trabajo en recursos humanos, ayuda mucho a que yo también tenga que gestionar a la persona que de alguna manera está bastante ligado con el tema del celular, ¿sí? Sobre todo las nuevas generaciones que están viniendo ahora ya nacieron con, digamos, la era digital puestas encima. Entonces, nosotros a eso llamamos management generacional o administración de generaciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos trae cierto tema, que es importante también poder verlo. Como mensaje para mí, el tema del celular, mientras de alguna manera lo utilices de una forma que de alguna forma no te haga muy improductivo, pues yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Y de alguna manera buscar efectos de dopamina en el cerebro que uno necesita, no necesariamente con el tema del celular, ¿sí? Esa es mi recomendación. Bueno, entonces ya con el video un poquito
que más o menos nos da cierta perspectiva, pues vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy, que es algo que a mí me gusta mucho porque es la parte más bonita que me gusta dentro de recursos humanos también. Básicamente cuando hablamos de habilidades blandas laborales o de job skills, de alguna forma estamos hablando de un conjunto de atributos y habilidades personales que permiten a las personas interactuar eficazmente con otras, pero en un entorno profesional o en un entorno laboral, llamemos así, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ustedes dirán, Girasol, hay un montón de habilidades laborales. Si ustedes hacen un poco de research, nada más consultan Google y colocan habilidades laborales, les van a salir un montón de información, ¿sí? Es más, existe hasta libros y demás, que existe diccionario de todo lo que son las habilidades laborales y demás, que hay números son un montón. Pero ¿de qué depende qué es lo que se está utilizando mucho? Depende mucho del contexto de business, es decir, hacia dónde está apuntando el tema del mundo de los negocios. Entonces, sabemos que estamos en una era digital, en una era tecnológica. Por más que estemos trabajando o de alguna manera en una empresa pequeña, mediana o grande, que de repente esté en Perú o tenga presencia global, digamos que hay mucha tendencia en ciertas habilidades que de alguna manera las compañías están buscando, tanto para reclutar como desarrollar, o de alguna manera nos piden a nosotros desarrollar dentro de recursos humanos. Entonces les voy a comentar algunos que más o menos ciertas consultoras expertas nos dicen que el mundo de hoy necesita, ¿sí? Esto es un poco cómo está conformado el tema de habilidades laborales, llamamos así, como para que podamos entender y podamos diferenciar un poquito de repente con habilidades blandas de uso regular en la vida cotidiana y demás, ¿sí? Porque acá es el contexto netamente trabajo, por decir así, o tema laboral. Cuando hablamos de habilidades, nosotros hablamos de capacidades, es decir, de lo que eres capaz de hacer, y también de algo propio tuyo. Básicamente tiene que ver con el tema de la personalidad, pongámoslo así, ¿sí? Es básicamente quién eres. Entonces, cuando hablamos de capacidades, que son las cosas que tú eres capaz de hacer, pues te hablas de comportamientos, hablas de habilidades técnicas. Por ejemplo, en el mundo laboral se necesita mucho el Excel, por ejemplo. En Perú es una herramienta bastante utilizada, ¿sí? Y el tema de la experiencia. Digamos que esa es la suma cuando hablamos de capacidades. Pero cuando hablamos un poco más de lo que es uno, que tiene que ver mucho con habilidad personal, tiene que hablar mucho del tema de motivación, el tema de propósito, el tema un poco de tipo de pensamiento que uno tiene y algunas características personales propias que de alguna manera trae uno, ¿sí? Entonces, la suma de ambos nos hace mucho el tema de skills, que hay una palabra mucho que de repente en inglés se utiliza mucho y en el tema de los negocios, yo que trabajo mucho en el tema corporativo, se llama accountability, que de repente si lo traduzco un poco al español, se los pongo como un ejemplo. Dentro del mundo corporativo, cuando uno comete una falla o comete de repente un error, la persona de alguna manera lo asume, ¿sí? No sé, yo puedo tener de repente una falla de mi equipo o alguna falla que de repente yo he cometido mucho y yo asumo las consecuencias. A eso se refiere el tema de la accountability. Si es que yo hago lo opuesto, de repente no soy accountable si de alguna forma mi equipo cometió algún tipo de falla, por ejemplo, y yo no asumo la responsabilidad y de alguna manera es como que, oye, no, lo que cometió la falla fue Girasol. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Sí? A pesar de que es parte de mi equipo. Más o menos eso se refiere al tema de la contabilidad. Justo antes de entrar a clase estaba escuchando un podcast a un CEO que me gustó mucho lo que él diferenció. Me dijo, a mí me gusta hablar más de fallas que de errores, porque él hacía la diferencia. Él decía, falla es aquello que uno comete en el trabajo de manera regular. Ojo, que también hay que regularlo, ¿sí? Pero el error es algo que de repente yo como CEO no lo paso. Entonces, la persona que está entrevistando dentro del podcast le pregunta, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Él decía, mira, la falla es parte de tu trabajo, tú no eres perfecto y siempre vas a cometer fallas. El error para mí es que, por ejemplo, cuando tú sabes perfectamente que hay lineamientos dentro de la compañía, que por ejemplo, tú sabes que está prohibido que de alguna forma entres al trabajo sin implementos de trabajo. Y tú sabes eso, eres consciente de la compañía, de la política que tiene la empresa, y a pesar de eso lo haces. Eso es un error, ¿sí?
Entonces él decía, los errores yo no los permito dentro de la empresa. Lo que yo permiso mucho dentro de la gente son las fallas. Entonces, tiene que ver mucho con el tema de percepciones también, ¿sí? Entonces, básicamente cuando hablamos de habilidades, se decanta en dos temas. En tema de responsabilidades. ¿Responsabilidades a qué se llama? Digamos, al rótulo que te ponen cuando tú entras a trabajar en una empresa. Es decir, una cosa son habilidades para ser jefe de calidad, por ejemplo, o responsabilidades para ser recepcionista, o habilidades de repente para ser ingeniero geólogo, ¿sí? Y la otra parte que hay que tener en cuenta cuando uno habla de habilidades laborales es el contexto. Sí, tiene que ver mucho con la cultura de la compañía, porque a veces para una compañía A, por ejemplo, no sé, en Perú se conoce mucho el tema del banco de crédito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el banco de crédito es una compañía bastante tradicional dentro de Perú. Son casi como que 150 años que tiene el mercado, ¿cierto? Entonces, el BCP tiene una cultura bastante focalizada en la experiencia de empleado. Les interesa mucho que el empleado se sienta bastante positivo dentro de la empresa. Entonces, ellos exigen una habilidad muy bonita que se llama empatía, porque ellos trabajan mucho el tema de atención al cliente, ¿cierto? Entonces, para ellos el tema de empatía y atención al cliente, que son habilidades que buscan y que desarrollan también dentro de la propia empresa, de alguna manera su contexto es su cultura organizacional, porque ellos están focalizados mucho al tema del cliente. Pero si esas dos habilidades yo lo traslado al contexto o a la cultura diferente de otra empresa, como por ejemplo, pongámonos un poco el tema de las minas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Yanacocha o Cerro Verde, por ejemplo, ¿sí? El contexto cultural ahí en tema de business es diferente. Ellos no están abocados mucho al tema de servicio al cliente. Ellos están mucho más en el negocio de minerales. Y sobre todo en tema de minas se trabaja mucho el tema de seguridad, ¿sí? Entonces, una de las competencias que ellos desarrollan mucho es el tema de empatía, el tema de disciplina, por ejemplo, ¿sí? Que de alguna manera para el BCP no es que no sea importante, sino que culturalmente y organizacionalmente su negocio está enfocado hacia otro tema. ¿Sí? A eso se refiere el tema del contexto. Entonces, en resumen, cuando hablamos de habilidades laborales, estamos hablando de las capacidades que tú tienes, que tiene que ver con tu comportamiento, qué tanto conocimiento tienes y qué tanta experiencia tienes, sumado a tu personalidad, pongámoslo así, o a tu atributo personal que tiene que ver con tu motivación, tu propósito, tu tipo de pensamiento y algunos, de alguna manera, atributos personales que también tienes, ¿sí? Eso te suma el tema de accountability. Si hablamos de accountability, básicamente tiene que ver de las funciones que tú vas a desarrollar dentro de la empresa, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el tema de responsabilidad y un contexto. Básicamente es eso. ¿Tu vocación en algo? Sí, pero cuando hablamos de habilidad laboral, Sergio, a esa vocación le tienes que sumar tus capacidades, es decir, le tienes que sumar tu comportamiento, qué tanto conocimiento tienes del puesto donde estás trabajando o aspiras a trabajar o de alguna manera estás buscando trabajar y el nivel de experiencia que tú tienes, ¿sí? Hay que sumar esas cosas. Esto es un poco como nos concepta el tema de Corferi, que es una consultora americana bastante interesante también, que es bastante experta también en temas de recursos humanos. Entonces, una de las habilidades que el mercado laboral busca mucho, y es algo que también lo hemos tocado, es el tema de la comunicación, ¿sí? Pero cuando hablamos de comunicación, los empleados de alguna forma lo que buscan es que las personas puedan establecer relaciones con sus colegas, ¿sí? Porque nosotros cuando entramos a un mundo laboral, trabajamos con personas, tienes compañeros de trabajo, porque de alguna manera es parte del día a día, ¿sí? Hasta cuando uno trabaja de manera remota o hace trabajos de repente desde casa, utilizando netamente el tema del computador, igual te tienes que relacionar con el jefe o con un compañero o con los clientes que de repente tú tienes, ¿sí? Entonces, esto se hace evidente mucho cuando uno trabaja en equipo. Entonces, las compañías piden que de alguna manera el tema de comunicación como habilidad esté presente como tendencia laboral. Si ponemos algunos ejemplos puntuales, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de escuchar activamente, de comunicación verbal, que es lo que pide mucho también el tema del mundo laboral, comunicación no verbal, sobre todo cuando trabajas en atención al cliente, comunicación escrita también,
para los ingenieros lingüistas, por ejemplo, para los que desarrollan todo el tema de algún tema de vocabulario, para el tema, por ejemplo, de una editora, es importante también tener en cuenta este tipo de habilidades, ¿sí? Mucho depende un poco del rubro del negocio. Y también piden mucho habilidades de presentación. Si lo vemos dentro de una compañía, por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, por ejemplo, si tú ocupas algún cargo o eres un gerente, por ejemplo, tienes que tener habilidades de presentación, porque tienes que saber presentar tu proyecto, de alguna manera comunicarte un poco con el equipo y demás, ¿sí? Es una habilidad bastante demandada dentro del mercado también. En el seguro nos tratan, el médico ni te mira, deberían. Bueno, es una buena sugerencia, María, efectivamente. Pusiste un claro ejemplo, ¿sí? Entonces, el tema de comunicación es súper clave en el tema del mundo laboral. Otra competencia, otra habilidad, mejor dicho, que se conoce mucho dentro del mercado laboral es el tema del liderazgo, ¿sí? Para mí, un liderazgo, de alguna forma, un buen líder dentro de una organización, es esa persona que es capaz de inspirar a su equipo para alcanzar la grandeza. Me gusta mucho eso. Son capaces de establecerte una visión clara, te lo comunican efectivamente y te crean mucho el tema de cultura de responsabilidad y excelencia, que es algo que a mí me gusta mucho también, ¿sí? Sobre todo para posiciones en las compañías que tú necesitas manejar gente, te piden mucho el tema de habilidad de liderazgo. Entonces, cuando uno es líder, perdón, o tiene un cargo de alguna forma dentro de una compañía que maneja gente, concretizo mucho el tema de habilidades en que tienes que saber resolver problemas. Líder que no resuelve problemas no es un líder. Tienes que estar orientado y de alguna manera tienes que dar tutoría. Líder que no enseña, líder que no desarrolla, pues de alguna manera no está teniendo la habilidad que se busca. Y tiene que haber gestión. Gestión tiene que ver mucho con el tema del management. En la compañía, cuando tú trabajas con gente, depende un poco del rol que puedas tener, seas coordinador, supervisor, encargado, gerente o CEO de la compañía, tienes que trabajar mucho management, porque trabajas con gente y te piden resultados. Entonces tienes que saber un poco equilibrar eso. Luego tienes que tener pensamiento estratégico. Líder que de alguna manera no piensa en estrategia para lograr algún tipo de resultado de su equipo, pues de alguna forma no está teniendo o no está desarrollando adecuadamente esta habilidad. ¿Sí? Entonces, dentro del mundo de los negocios o en el tema del entorno laboral, piden mucho esta habilidad, sobre todo para posiciones que tienen personal a cargo. ¿Sí? Es muy importante. Otra habilidad que es parte del mundo laboral tiene que ver mucho con el tema de trabajo en equipo. De repente uno lo ha escuchado mucho y dice, no, trabajar en equipo girasol, pues yo entiendo, hay que trabajar en equipo, ¿sí? Pero en el mundo laboral esto es bastante complejo. Las personas de alguna manera tienen que trabajar en colaboración con otros. Tienen más probabilidades de alcanzar objetivos profesionales y contribuir al éxito en las organizaciones. Para mí, dentro del mercado laboral, o al menos con la experiencia que yo tengo en recursos humanos, es la habilidad más compleja de poder trabajar. ¿Por qué? Porque acá realmente tienes que lograr de que el equipo que tienes te resuelva sus conflictos. Porque de alguna forma en el trabajo en equipo la tendencia que uno tiene normalmente es asumir el liderazgo del equipo. Entonces, la clave, por ejemplo, que uno tiene cargos de repente de gente es que tú aprendas a ser líder, pero también aprendas a ser miembro de un equipo. ¿Sí? Acá tiene que ver mucho el tema de mediación también, porque cuando tienes un equipo de 5 personas que tú les pides que desarrollen un proyecto específico, son 5 personalidades diferentes, 5 experiencias diferentes, 5 expectativas diferentes que puedan tener de la compañía. Solamente que todos están apuntando a un objetivo común. ¿Sí? Entonces, lograr que exista este sistema de colaboración para lograr un poco el resultado que tú puedas estar pidiendo es bastante complejo y bastante interesante también, ¿sí? ¿Cómo se evidencia el tema de trabajo en equipo fuera del tema de resolución, mediación? También tiene que ver mucho el tema de responsabilidad. Ahora ustedes dirán, pero todo el mundo es responsable. No necesariamente. Es como cuando uno, no sé si de repente estudiantes o de alguna manera hemos tenido alguna experiencia que nos toque trabajar en equipo y de alguna manera cada uno tiene una responsabilidad, que era un poco lo que me pasaba a mí cuando estaba en la universidad, por ejemplo, o cuando estaba estudiando el MBA. Teníamos el equipo. Cada uno tenía que hacer de alguna manera algún tema puntual para un tema que teníamos que presentar, pero de pronto venía alguien y decía, uy, no lo hice.
esa persona no es responsable. Porque de alguna manera la expectativa del equipo es, oye, nos estamos reuniendo para poder hacer el trabajo, pero viene uno con el motivo que pueda tener, pero no hizo su parte, por decir así. Entonces, ¿eso qué hace? Retrasa al equipo, ¿sí? También tenemos esas actitudes, ¿no? De que de repente yo no participo nada dentro del equipo o no aporto nada, pero quiero ser parte del equipo, ¿sí? Como dice Silvia ahí, uno hace el trabajo de todos y hay personas frescas. En el tema del mundo laboral, eso tiene consecuencias, pero quien maneja mucho eso es el responsable del equipo, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo aprendí mucho en el tema de la maestría, por ejemplo, que mucho depende también qué tipo de perfiles tiene la gente, ¿sí? Y cómo pones las reglas. Por ejemplo, en mi equipo de la maestría era súper claro el tema de que si tú no traes tu información es como que ya tienes una strike, tienes una falta y te aceptamos una. Si para otro trabajo traes el mismo motivo de que no aportaste, definitivamente sales del equipo, ¿sí? Son reglas que te establecen, o al menos que nosotros teníamos dentro del MBA. Entonces uno tenía que alinearse un poco a eso, ¿sí? Pero lograr eso en el tema del mundo laboral es bastante complejo, pero bastante interesante también, y sí se puede. Luego lo que se pide mucho también es el tema de colaboración. Cuando uno trabaja en equipo tiene que ceder, saber ceder, tiene que ser paciente también. Entonces es bastante retador el tema de trabajar en equipo, ¿sí? Ahora, acá en el mundo laboral mucho depende, sobre todo, la tendencia ahora está a trabajar en proyectos interdisciplinarios, ¿sí? Pero ojo, mucho depende del contexto de compañía también. Otra habilidad que se pide dentro del mundo laboral es el tema de la creatividad, ¿sí? La creatividad para el mundo laboral se refiere a esa capacidad de pensar fuera de lo común y proponer ideas que de alguna manera desafíen las suposiciones, ¿sí? Es aquel, dentro del mundo laboral, por ejemplo, el que te va a proponer un nuevo producto. Es aquel que te va a regalar una perspectiva totalmente nueva. Es aquel que te va a decir de manera novedosa cómo desarrollar algún proyecto, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con el tema de lluvia de ideas. Es una persona que normalmente tiene un montón de ideas para los proyectos que tú puedas desarrollar dentro de la compañía. Tiene mucha imaginación, mucha curiosidad y mucha experimentación. El tema de ensayo y error es muy común en el tema de creatividad, ¿sí? Y es una habilidad en el mundo laboral que se valora mucho, porque de alguna forma la tendencia un poco de la era digital nos está llevando a dejar de lado un poquito el trabajo de investigación o ese trabajo de curiosidad que a veces uno tiene, ¿sí? Entonces es una habilidad bastante valorada dentro del mundo laboral también. Otra habilidad que tiene que ver mucho en el tema del mundo laboral también es el tema de la gestión del tiempo, ¿sí? O del time management, como es lo que nosotros decimos, ¿sí? Yo me acuerdo que había una persona que yo admiro mucho dentro del mundo de los negocios. Ellos te decían, Girasol, el tiempo tiene 24 horas para todos. O sea, el tiempo es democrático, es igual para todos. Todos tenemos 24 horas, ¿correcto? O hay alguien que está premiado en el mundo y tiene más de 24 horas. No lo creo, ¿cierto? Entonces es un recurso igualitario para todos. Entonces el tiempo trae 24 horas y trae 7 días a la semana y ese es el ciclo un poquito del tiempo, ¿no es cierto? Entonces hay una habilidad que se valora mucho, sobre todo ahora en tema de era digital o sobre todo en tema de bastante cambio que estamos teniendo a nivel business. Que la gestión del tiempo básicamente es esa capacidad de establecer prioridades, organizar tareas y asignarle el tiempo debido a las diferentes actividades que tú tienes, ¿sí? Requiere mucha disciplina y voluntad de evitar distracciones y tareas de baja prioridad, ¿sí? Acá tiene que ver mucho el tema de planificación, establecer metas, el tema de saber delegar, por ejemplo, y el tema del bloqueo del tiempo. ¿A qué llaman bloqueo del tiempo? En un tema laboral, por ejemplo, en Perú, nosotros legalmente a la semana solo podemos trabajar 48 horas, si es que estoy hablando de un trabajo formal, ¿sí? Si tú eres dueño de tu compañía, a veces no trabajas 48 horas, trabajas mucho más de eso,
¿cierto? O si de alguna manera tú puedes estar empezando un emprendimiento, o es algo que también aplica para el tema de la vida cotidiana, que son todas las actividades que tú puedas tener planificadas para el día, ¿sí? Hay una frase muy cliché que de alguna manera se tiene mucho también dentro del contexto laboral, es Girasol, el tiempo no me alcanzó, el tiempo no me alcanza. Girasol, no pude porque realmente estoy sin tiempo, no tengo tiempo ni para hablar, ¿sí? Hay mucho, de alguna manera, esas expresiones también dentro de las empresas o cuando uno trabaja en una empresa. Ahorita no tengo tiempo para ti, porque en verdad tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Entonces, ese tipo de mensajes en el tema del mundo laboral no ayuda mucho. Exacto, Silvia, hay que saber organizarse. Eso es un poco gestión del tiempo, pero también es una habilidad bastante compleja. Exactamente. La procrastinación es algo que yo lo establezco más como un tema distractor, ¿sí? Que, por ejemplo, y es algo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, de alguna forma yo tengo que entregar algo de repente en 2 horas, ¿sí? Y de pronto me distraigo y viene de repente este aparatito con el tema de una red social, de un video, que de alguna forma me desconecta del mundo, ¿sí? Porque si ustedes de repente ven un poquito cuántas horas pasan pasando el dedo un poco al tema del celular, uno pierde la noción del tiempo. A mí también me ha pasado, o sea, yo estoy viendo algo entretenido y de pronto pues el dedo no para, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se combate? Uno tienes que ser consciente de eso. ¿Sí? En el tema del tiempo es exactamente lo mismo. Tú tienes que ser consciente de que tienes 24 horas en el día y de que mínimo ahí tienes que dormir 5 horas, que es un poco lo que recomiendan los expertos. Lo ideal son 8, ¿sí? Porque las horas de sueño también para mí es como que un research de todo el cuerpo y la mente, ¿sí? Entonces, entre que duermas 5 y 8 horas, por ejemplo, te quedan 16 horas, ¿sí? De esas 16 horas, tú en teoría deberías regalarle 8 horas al trabajo, si es que no del mundo de la ley laboral dentro de Perú, ¿sí? Pero son 8 horas que yo estoy en la oficina, me demoro 2 horas, 3 horas llegando. Entre ir y volver a mi casa, me paso en el bus de repente 3 horas, dependiendo un poco dónde viva. Allá son 11 horas que le estoy dedicando al trabajo, ¿sí? Entonces, en teoría me quedan 5 horas para hacer algo diferente, que no sea trabajar, por ejemplo, ¿sí? Ahora, eso es de una persona que de repente no tiene responsabilidad en casa. Pero si uno es mamá, si uno es papá, si uno tiene algún cuidado de repente de algún familiar o de alguna forma de repente tiene otra responsabilidad, pues empiezan un poco también a planificar con eso. Si yo llego a casa, de repente tengo que preparar algo, alistar, cosas así, ¿sí? Pero el tema de la habilidad de gestión de tiempo es que tú tengas la suficiente capacidad de que todas esas actividades del día lo puedas realizar dentro de 24 horas, ¿sí? O en el tema del trabajo, pues se establece semana o se establece en el mes, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema de la planificación. La planificación para mí no es una planificación a detalle, no tienes que poner una tarea que tengo que hacer A, B, C, D, detalladito, no. En el tema del mundo laboral, la planificación es algo que se está haciendo mucho más macro, se trabaja mucho en base a hitos y a un cronograma, ¿sí? Cuando tú lanzas, por ejemplo, algún proyecto, es Girasol, son 4 hitos importantes, este hito me lo entregas tal fecha, este segundo hito para tal, este tercero ya está. Y el día de viene a ser, no sé, el 24 de noviembre, ¿sí? Básicamente se trabaja mucho así. Metas tienes que tener para algo, de alguna manera tú estableces algún tema de actividad, tienes que llegar a un punto, tienes que llegar a un final, ¿sí? El tema de delegar también es muy importante, sobre todo nosotros que trabajamos con equipo, yo tengo que delegar las tareas porque yo no lo puedo hacer todo, ¿sí? Tiene que haber muchas personas que te apoyen y también sepas qué cosa vas a delegar, como para que de alguna manera todo fluya. El bloqueo del tiempo básicamente tiene que ver por 2 temas, el tema de los distractores, pero también el tema de saber darte un tiempo para ti. Que por ejemplo, en el tema del trabajo uno tiene 1 hora para poder almorzar, ¿sí? O para de alguna manera pararse de rato en rato. Sabemos que cada 20 minutos uno tiene que relajar las piernas, levantarse, de alguna manera ir, no sé, ir para los servicios o ir a servirte un café, etcétera.
Porque los estudios dicen que realmente de las 8 horas nosotros somos productivos entre 4 y 5 horas, sobre todo en horas de la mañana. Pasada el almuerzo, como que nuestra productividad de alguna manera disminuye, ¿sí? Pero esto mucho depende de qué tipo de personas somos, porque hay algunas personas que son bastante diurnas y hay otras personas que son nocturnas. ¿Esto qué quiere decir? Que son mucho más productivos en tarde y noche, por ejemplo. Eso existe, es parte de. Pero de alguna manera la clave es que tú desarrolles, en el trabajo se pide que tú cumples los cronogramas que te den, que establezcas un compromiso y realmente entregues la información en las fechas que te den, ¿sí? Eso se valora mucho en el tema del mundo laboral. Él designaba grupos que ya tenía, pero ninguno de nosotros nos conocíamos y no sabíamos cómo repartir nuestras tareas. Ese es un challenge también en el mundo laboral. Cuando tú entras a trabajar a una compañía, no conoces a nadie. Entonces, el primer challenge que uno tiene cuando trabaja en equipo es que tienes que vincular con tus compañeros de trabajo. En la universidad era exactamente lo mismo. Tienes que vincular con la gente nueva, porque trabajar en equipo con gente que uno ya conoce, pues de alguna manera puede facilitar ciertos temas, ¿sí? Pero cuando uno no conoce a los miembros del equipo, pues toca conocerlos, porque si no, el trabajo en equipo no se da. Ojo. Otra habilidad que es importante dentro del mundo laboral es el tema de la adaptabilidad. Es una habilidad que se ha vuelto muy demandada, sobre todo después de pospandemia, ¿sí? Porque de alguna manera la adaptabilidad hace que el empleado se adapte a circunstancias totalmente cambiantes. Por ejemplo, aprender nuevas habilidades y tecnologías para de alguna manera seguir siendo relevante en el trabajo. Les pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, si de alguna manera la compañía está sufriendo una transformación de cambio e implica que, por ejemplo, yo que trabajo en recursos humanos me cambien el sistema de planilla, que antes utilizaba un sistema A y ahora me toca utilizar un sistema B, la gente se tiene que adaptar, tiene que aprender esa nueva habilidad. Si antes conocía el sistema A, me toca conocer ahora el sistema B, Girasol. Y dentro de la compañía tú no puedes decir que no. O sea, yo no puedo decir, oye, pero yo no voy a utilizar ese software para trabajar, Girasol. La respuesta de la compañía es, ok, no quieres utilizar el software, entonces estás en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces, uno se tiene que adaptar. De alguna manera, el challenge, sobre todo ahora, tiene que ver al mundo de la tecnología, al tema de alguna manera generacional, que puede venir el tema de los software o de repente mucho el tema del uso de otro tipo de herramientas tecnológicas, como puede ser algo tan sencillo como el Excel o un BI, por ejemplo, que es algo que también está demandado. Entonces, dentro de los empleados o nosotros que trabajamos dentro del mundo corporativo, pues toca ir constantemente actualizándose en esos temas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de adaptabilidad, estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de la resiliencia, que de repente es un poco lo que se destaca más ahorita post pandemia. Cuando el colaborador realmente se tiene que adaptar al cambio de la empresa. Y como estaba viendo en los recursos humanos que yo daba, el cambio de una compañía se da por dos motivos. Uno, por decisión de compañía. La compañía de un momento a otro puede decidir, ¿saben qué, señores? Desde ahora la línea 1 se cierra y la línea 2 y línea 3 se fusionan. Entonces tú te tienes que adaptar a esa realidad. Ahora, ¿por qué también se genera cambio dentro de las empresas? Por las necesidades del mundo. Recordemos que el mundo laboral está asociado mucho al tema del negocio, a lo que quiere uno consumir dentro del mundo corporativo, por decir así, ¿sí? Por ejemplo, todo el tema de venta de productos ha migrado mucho al tema del e-commerce o a comprar en línea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las compañías están actualizando y están viendo mucho eso, el uso mucho de plataformas digitales, efectivamente, ¿sí? Por ejemplo, estos apps que nosotros tenemos ahora, que puede ser de repente un Rappi o puede ser, eh, no sé, un Globo, por ejemplo, en Colombia, etcétera. Tú haces tu compra desde tu celular, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja en una empresa que desarrolla ese tipo de sistemas, te tienes que adaptar a eso. No puedes rechazar a eso. Entonces, eso se llama mucho el tema de resiliencia. Luego también hablé mucho de mentalidad de crecimiento, la adaptabilidad que hace, te evoluciona. Es como el agua que está en cualquier forma de alguna manera donde está puesto, ¿sí?
Y tiene que haber mucho análisis también, porque tienes que de alguna manera buscar información para ver a qué cosa te estás adaptando, qué es lo que está buscando el mundo en temas de adaptación, ¿sí? Pero básicamente es que te ajustes a las circunstancias actuales que tiene la empresa, porque hay una filosofía muy puesta de nosotros dentro de la compañía, que si tú no eres parte de ese cambio o no te adaptas al cambio, de alguna forma a la larga te vas a sentir muy agotado, te vas a sentir de repente que estás como que insatisfecho dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, de alguna manera la empresa de repente ya no es para ti y toca migrar a otra compañía que de repente todavía el tema del cambio no lo está viviendo, pero eso es muy poco común. Eh, de repente es algo que nosotros lo hemos podido experimentar de manera directa. El cambio más fuerte que tuvimos fue el tema de la pandemia. Sí, de pronto no tenías que ir a la oficina, tenías que trabajar desde tu casa. Entonces, adaptarte un poco al tema de que me tienen que ver, de que me tienen que ver en la cámara o que me digan prende la cámara y de repente no tengo un fondo o un espacio privado en casa y me toca implementarlo dentro de mi cuarto, de repente decir o empezar a utilizar etiquetas en la puerta y decir no entren porque estoy en reunión, ¿sí? O el tema de la tendencia de adaptación que se hizo, que la gente levantaba prácticamente el tema visual era solo para acá y abajo tenías de repente el short, el buzo, las pantuflas, etcétera, ¿sí? Tocó adaptarse, porque si alguien le decía a la empresa, oye, yo no voy a salir en la cámara, ¿eso qué significa? Que no te estás adaptando mucho a la demanda que en ese momento necesita la empresa, ¿sí? Entonces, esta habilidad también es muy valiosa dentro del mercado laboral y es algo bastante demandante ahora, sobre todo en un mundo tan cambiante como estamos ahora, ¿sí? Ah, Sergio, me dices que hay un trabajo que salen bien cuando... Sí, también, en la compañía también, mucho depende. Si tú trabajas en research, por ejemplo, el tema de trabajo en equipo es algo puntual, ¿sí? Porque normalmente hay gente que tiene que trabajar sola, los programadores y todo lo demás, pero ojo, igual cuando van a intercambiar opinión con otros programadores, tienen que saber comunicarse en equipo, ¿sí? También es importante. Otra habilidad que de repente es muy importante dentro del mundo laboral también es el tema de la resolución de problemas. Las empresas te contratan para encontrar solución a los problemas que tienen, ¿sí? Básicamente es encontrar soluciones alternativas. Esta habilidad es muy crucial para poder abordar desafíos, sobre todo. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, una compañía está teniendo un problema puntual en tema de clima laboral, por ejemplo, contratan a una persona para que les brinde la mejor solución. Básicamente, esa habilidad es muy valorada dentro del mercado. Acá tiene que ver mucho el tema del pensamiento crítico. Aquella persona que de alguna manera no da opinión sobre las cosas que están pasando, ayuda mucho para el tema de resolución de problemas. Análisis, tienes que saber analizar para encontrarle solución a los problemas dentro del mundo laboral. Para posiciones de liderazgo ayuda mucho el tema del pensamiento estratégico, es decir, que veas un poco el bosque y no solamente el árbol, como comúnmente se dice. Tiene que ver mucho también el tema de iniciativa o el tema de proactividad, ¿sí? Es como que levantar la mano y decir, yo tengo la solución. Dentro del mundo laboral, eso también es muy valorado. Actualmente uno contrata, si tú le preguntas al líder de las compañías o a los CEOs de alguna manera de las compañías grandes, te van a decir, oye, ¿qué es lo que tú buscas? Mira, yo necesito a alguien que me solucione los problemas. Yo trabajaba en compañías, por ejemplo, donde mis jefes tenían la mentalidad, me decían, Girasol, yo necesito que me soluciones los problemas. Tráeme soluciones que realmente sean complejas, pero no me pongas soluciones que de repente tú puedes encontrar la mejor solución. ¿Sí? Eso también es muy importante y muy valorado dentro del mercado laboral. Sea la posición que tengas dentro de la empresa o el rubro de alguna manera donde estás trabajando, donde estás apuntando a trabajar. ¿Sí? Otra habilidad mucho que sobre todo tiene que ver en las compañías ahora, que tiene que ver mucho con el tema digitalización también, porque la información pues ya está puesta en todo sentido. El tema de las redes sociales es una ventana también para los colaboradores o para los empleados de una empresa, ¿sí? Era algo que de repente no se veía temas atrás, ¿sí? Ahora, de alguna forma, los empleados encuentran algo gracioso o algo negativo de la empresa y automáticamente te lo cuelgan en redes, ¿sí? Porque eso de alguna forma en Perú al menos no está regulado. Entonces, eso te permite o expone mucho a la compañía, ¿sí?
A veces puedes sacar de contexto algunos temas o a veces puedes evidenciar la verdad, efectivamente, ¿sí? Entonces, para esto se valora mucho una habilidad que se llama ética laboral, que básicamente es el compromiso que un individuo tiene con su trabajo o el respeto que tú le tienes a tu trabajo, ¿sí? Tener una sólida ética en el trabajo te hace parecer una persona mucho más confiable. Tu credibilidad también incrementa y por ende, de alguna manera generas confianza dentro de la compañía, ¿sí? Ser ético, por ejemplo, es llegar puntual al trabajo, porque estás cumpliendo de alguna manera una ley que te pide o una política que tiene la empresa. Oye, tu horario de trabajo es entrar a las 8. Ahora, también tiene que ser ético con el horario de salida, ¿sí? Que acá también hay bastante dilema, sobre todo en horario, en empresas que nosotros trabajamos acá, ¿no? O sea, oye, Girasol, por ejemplo, la queja común que yo tenía dentro de la empresa era, Girasol, claro, a mí me exigen que yo llegue a las 8 de la mañana, pero mi jefe que a las 6 de la tarde no me está diciendo, oye, anda, vete. No, más bien quiere que me quede, ¿sí? Entonces, digamos que ahí estamos que siendo mitad éticos, ¿sí? Pero tienes que ser completo. Así como pido que llegues a las 8, también pido que te vayas a las 6. Y si te vas a quedar, pues toca compensar de alguna manera las horas adicionales que tú puedas estar haciendo en el trabajo, ¿sí? Otro es el tema de fiabilidad. La ética dentro del mundo laboral tiene que ver mucho con la confianza. Cuando uno trabaja en la compañía, uno tiene que ser totalmente honesto con la información, porque yo confío en esa información para poder tomar una decisión. Imagínense ustedes, por ejemplo, yo que trabajo en recursos humanos, cuando yo reporto alguna métrica, por ejemplo, no sé, el valor de la planilla que nosotros tenemos este mes, eso es fiabilidad, tengo que dar el número correcto. Yo no puedo inventarme un número, ni puedo restarle el número, por ejemplo. Eso se llama ética profesional, ¿sí? Tiene que ver también mucho con el tema del profesionalismo. El profesionalismo básicamente es que tan profesional, valga la redundancia, tú eres dentro de la compañía. ¿Esto cómo lo visualizas? Básicamente con el tema del respeto, tanto a la profesión, a la responsabilidad que tienes en la empresa y también el respeto a las posiciones de tus compañeros. ¿Sí? Otro valor dentro de ética es el tema de disciplina también. Oye, me comprometí a darte en tal fecha el trabajo y ahí te lo doy, soy disciplinado. ¿Sí? Entonces, el tema de ética laboral también es una habilidad muy valorada dentro del mercado laboral. Entonces, también hay que ir pensando un poco si uno lo tiene, no lo tiene, si lo va a desarrollar o no lo va a desarrollar. ¿Sí? Sobre todo yo que trabajo en recursos humanos, se valora mucho esta habilidad. Otra habilidad que también ayuda mucho es el tema del pensamiento crítico. ¿Sí? Cuando hablamos de pensamiento crítico, básicamente son abordar los problemas y los desafíos, que por ejemplo esta habilidad a mí me encanta, es con una mentalidad estratégica y analítica. Cuando hablo de pensamiento crítico no significa criticar a las personas, porque nosotros somos muy sensibles a la crítica, ¿sí? No me refiero a que tú critiques negativamente algo o le eches la culpa a alguien, no. El pensamiento crítico básicamente es que tú cuestiones con causas, hechos y planteas de alguna manera una solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar una decisión en base a la información que tú estás dando. Entonces ayuda mucho a sopesar opciones disponibles. A mí me encanta mucho esta habilidad, es algo que de repente yo lo trabajo mucho y a mí dentro del rol que yo tengo dentro de recursos humanos, a mí me encanta. O sea, cuando un gerente o una persona o un colaborador viene, me toca la puerta y me dice, Girasol, mira, tengo un problema, y me empieza a contar, me gusta mucho hacer este tema de perspectivas, ¿sí? De tener totalmente la mente abierta y poder dar perspectiva para encontrar el problema juntos, ¿sí? Acá se trabaja mucho tema de análisis porque tienes que linkear mucha información que tú estás recibiendo, evaluaciones porque tienes que evaluar también impacto en las decisiones que tú estás tomando, razonamiento deductivo porque de alguna manera tienes que concretizar. Cuando uno tiene pensamiento crítico, es que tú puedes escuchar a la persona, pero no es que sea un intercambio únicamente de información constante, no, tienes que llegar a un punto serio, a un punto de equilibrio de decir, mira, lo mejor que podemos hacer
A ver, estimados estudiantes, buenas noches. La docente tiene algunos problemas con su internet. Esperemos unos momentos en lo que regresa, por favor. En un momento me comunico con ella. Mil disculpas, chicos, pero tuve un tema técnico acá con el tema del internet. Me quedé hasta hablando sola. Qué pena. Tan interesante que está. Ok, retomando un poco como les decía, esta habilidad también me gusta mucho, ¿sí? Porque te permite mucha perspectiva, te permite mucha conexión, mucha charla, y a mí que me encanta mucho research, mucho tema de investigación, pues me gusta encontrar solución sobre todo a problemas complejos. A mí me emociona mucho cuando alguien viene y me dice, Girasol, tengo un problema, necesito que me ayudes a resolverlo. Es de alguna manera la emoción más grande que uno tiene, ¿sí? De todo tipo. No sé si es por la carrera o de repente esa cosa innata que tengo de mucho investigar y tener mucha perspectiva de todo un poco. Pero ya en el mundo laboral también es un tipo de habilidad muy valorado dentro del mercado laboral, sobre todo cuando tienes posiciones de liderazgo, ¿sí? Cuando tienes gente a cargo o cuando tu alcance de toma de decisión tiene un impacto bastante elevado dentro de la compañía. Es una habilidad que se valora mucho dentro del mercado también. Otra habilidad que es un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que se valora dentro del mercado laboral, tiene que ver también con inteligencia emocional. Ahora ustedes dirán, Girasol, ¿en serio? Sí. Para mí es otra de las habilidades mucho más complejas también, pero que ahora ya está teniendo mucho más luz que antes, sobre todo post pandemia, porque el tema de post pandemia lo que ha dejado mucho, como sacudió mucho el tema del lado humano, que de repente muchos de nosotros lo teníamos como que medio escondido, o las compañías también. Digamos que tocó ese lado humano de alguna forma. Entonces, el tema de inteligencia emocional se ha hecho una habilidad bastante demandada también dentro del mundo laboral. O sea, cuando hablamos de inteligencia emocional, pues recordemos que es la capacidad de reconocer, comprender las emociones propias y ajenas, ¿sí? En los entornos de trabajo colaborativos actuales que nosotros tenemos, permite que de alguna forma nosotros podamos interactuar y trabajar de forma eficaz dentro de equipos, ¿sí? Las habilidades que uno demanda dentro del mundo laboral no es independiente, no es porque me pidan inteligencia emocional, voy a ser inteligente emocionalmente, solamente voy a utilizar esa habilidad. No. La clave dentro de las habilidades laborales que nosotros tenemos es que todo está conectado. Si yo tengo muy buena inteligencia emocional, me ayuda para el trabajo en equipo, me ayuda para el pensamiento crítico, me ayuda para mis niveles de comunicación, me ayuda mucho para el tema de ética profesional también. Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, recordemos que estamos hablando de emociones, de pensamientos, ¿sí? Entonces, lograr un poco ese equilibrio impacta automáticamente en las demás habilidades y viceversa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, pues estamos hablando de conciencia de uno mismo, de empatía, ¿sí? De que, no sé si ustedes hacen una autoevaluación, por ejemplo, y dicen, Giasol, en mi trabajo no hay trabajo en equipo, porque a mi jefe no le interesa cómo me siento, o a mi compañero, pues no le importa. Y eso que le he dicho que, mira, que tengo un problema personal y necesito salir, pues no me hacen caso, creo que no le importan mis problemas, ¿sí? Eso valora mucho todo el tema de rendimiento del colaborador dentro de la empresa también. Otro es las habilidades sociales. Recordemos que el tema de inteligencia emocional está muy ligado al tema de reacción comportamental. Sí, de acuerdo al evento, el pensamiento, la emoción que tengo, eso me lleva a una reacción emocional. Si mi reacción emocional es negativa, pues yo voy a alejar a la gente. Entonces, automáticamente va a impactar en mi trabajo en equipo dentro del trabajo. ¿Sí? Ojo, que yo no estoy diciendo que en el trabajo pues se lleve en todo el mundo muy bien, ¿sí? Que eso es otra cosa, porque dentro de mi experiencia laboral al menos yo me he dado cuenta de que hay personas con las que fluyes y conectas automáticamente y se puede convertir de alguna manera en tu confidente. Y es con lo que de repente tienes relación de poder salir hasta fuera de la oficina.
y de alguna forma de repente cruza la línea y ya no es tu compañero y viene a ser tu amigo o tu amiga, de repente mucho más cercana. Pasa, sí pasa. Pero dentro del mundo laboral, al menos yo que trabajo mucho en recursos humanos, yo sí necesito ser amigo de toda la compañía. Amigo entre comillas, ojo. Me refiero a generar una relación positiva, porque soy la cabeza de recursos humanos. Entonces, en teoría, si es que no puedes charlar conmigo, imagínate, ¿sí? Entonces, eso ayuda mucho en el tema de habilidad social también. En la compañía, cuando se demanda mucho el tema de inteligencia emocional, tiene que ver mucho con eso, porque está recontra comprobado a nivel de investigaciones. Y si ustedes leen un poco, por ejemplo, cuando una persona está en un estrés muy elevado, que nosotros llamamos el tema del burnout, cuando realmente uno dice, Girasol, realmente estoy agotado, o sea, realmente ya no puedo más, automáticamente el cerebro se bloquea y por ende tu rendimiento baja. ¿Sí? Entonces, dentro del mundo laboral pasa mucho eso, porque cuando yo hablo con los jefes o hablo con los gerentes, me dicen, Girasol, pero él era muy bueno antes, no sé qué ha pasado ahora, ¿sí? Entonces, ahí la respuesta es decir, oye, de repente hay temas que le está pasando que no necesariamente necesita contártelos. Porque, ojo, si bien uno tiene temas personales dentro que uno vive, en el tema del trabajo, uno no necesariamente los abre. Y ojo, tampoco están en la obligación de, pero nosotros como líderes de las compañías o cuando tienes un cargo dentro de la empresa que implica manejo de gente, pues toca que de alguna manera la persona se abra. Claro, no que me cuente a detalle los problemas que va a tener en casa, sino que simplemente lleguemos hasta el nivel de confianza de que ya Girasol estoy teniendo problemas personales muy fuertes que están afectando realmente mi rendimiento. Entonces, uno como líder lo que toma la decisión es decir, entonces te regalo una semana de vacaciones, ¿te parece? Porque uno como dueño de una compañía, imagínense, o líder de una compañía, o puedes tener un rol de manejo personal, no me ayuda mucho que la persona se sienta así, porque no está aportando, ¿sí? Entonces, tienes que saber balancear esas cosas también. Otro, dentro de inteligencia emocional que nosotros trabajamos mucho es el tema de motivación. Mantener a los empleados motivados para que sigan trabajando en la compañía es un challenge bastante fuerte. Entonces, es una habilidad que dentro del mundo laboral también se valora mucho, el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Que es algo que también me gusta mucho trabajar. Hasta acá tenemos alguna pregunta, algo adicional, algo que les gustaría saber, etcétera. ¿No? Ok. Dime, Claudia. Sí, buenas noches, Girasol. Hola, Una ¿cómo estás? consulta. Ajá. Qué técnicas se pueden emplear para mantener motivado a los trabajadores A ver, mucho depende de la cultura organizacional. No sé en qué rubro trabajas. en ventas? En ventas. Ventas en el área financiera. Ventas en el área financiera. ¿Venta de producto o venta de servicio? Eso es producto financiero. Producto financiero, ok. En el equipo de ventas, por decir así, es bastante retador el tema de la motivación, porque el tema de venta básicamente está sujeto normalmente a un número, es decir, a tu cuota de venta, ¿sí? Entonces, el nivel, de alguna manera, de trabajo en equipo, trabajo individualizado, se vuelve todo un desafío, porque es como que yo vendedor tengo que de alguna manera alcanzar la meta. Trabajar un poquito de motivación ahí es bastante retador, pero mucho depende de la empresa. Lo que te dice el research en el tema del mundo de ventas, por ejemplo, la habilidad que estamos viendo ahora, que es el tema de inteligencia emocional, es súper clave. Desconectar a la gente y decir, si bien la cuota de venta es esto, yo necesito enseñarte a ti que de alguna manera esa sensación, los bloqueos o los secuestros cognitivos, que fue un poco lo que vimos, o el tema de reacciones emocionales, que está haciendo que de alguna manera tu performance dentro de ventas se está afectando, lo tengo que manejar. Una técnica para el tema del grupo de ventas, por ejemplo, que se utiliza mucho, son técnicas de relajación. Las compañías que de alguna manera son número uno en tema de ventas, todos sus equipos de vendedores tienen cursos, tienen prácticas que los llevan mucho de repente al tema de meditación y relajación, al tema de que desconecten un poquito toda esa presión que uno tiene como vendedor, por decir así.
Entonces te trabajan mucho el tema de cuerpo, te trabajan mucho el tema de mente, porque está probado de que una mente relajada de alguna manera alcanza un poco más, digamos, la conexión que se busca con el cliente dentro del equipo de ventas, ¿sí? Cuando hablamos de un área financiera, es un área un poco más estructurada, ¿sí? A diferencia de que yo te pido vender, en el área financiera lo que se valora mucho es el tema de la exactitud y la agilidad de información. Al menos en la experiencia que yo he tenido con el área financiera, por ejemplo, es que me dicen, Girasol, a nosotros nos piden, uno, que no me tengo que equivocar, porque el dato jala de alguna manera a poder reportar de repente a un indicador financiero, ¿sí? Exige mucho trabajo a detalle. Mucho depende del rol que también tienes dentro del área financiera, pero te exige mucho tema de estructura. Entonces, eso hace que de alguna manera los que trabajan dentro del área financiera estén todo el día metidos en el computador, ¿sí? Y estén todo el mundo viendo, enlazando. Mucho ojo, depende de la labor que tú puedas hacer, ¿sí? Entonces, para motivar de alguna manera a roles que son muy estructurados y tienen mucha demanda de información, también lo que se establece son short times. Es decir, de alguna forma yo tengo que darte algún tipo de incentivo, por decir así. O sea, realmente, por ejemplo, dentro del área financiera, lo que yo tenía dentro de un gerente, sí o sí, pues iba a hacer almorzar a todos a la 1 de la tarde. No había alguien que no almuerza a la 1, porque de alguna forma están todo el día desgastados en la mañana, encima se quedan sin almorzar, no, o me extienden el almuerzo hasta las 2, no, Girasol. Necesito que la gente salga a comer a la 1. Entonces, realmente a la 1, y lo hacía con el gerente responsable de finanzas, que él se paraba a la 1 y todos iban a almorzar. Entonces, desconectaban completamente entre 1 y 2 de la tarde, como para que puedan conectar, salir, desahogarse un poquito. Entonces, tienes que mejorar mucho la experiencia positiva en el área financiera, sobre todo cuando, por ejemplo, el área contable, que los cierres de la última semana, que es bastante demandante, que ahí sí a veces se quedan fuera de horario de trabajo. Por ejemplo, lo que mantiene mucho el tema de motivación es el acompañamiento que tiene el jefe en esa semana, ¿sí? No hay peor desmotivación para un trabajador que pueda estar teniendo cierre de fin de mes en el área que sea, de que esté solo. Porque cuando yo hablo con los empleados que tienen muchos de rol, me dicen, claro, Girasol, yo me quedo hasta las 12 acá y mi jefe pues ya se fue a dormir. Y le escribo y todo lo demás y como que no está. No se trata de que el jefe se quede dentro de la oficina en la medianoche, sino que esté disponible. Era un poco lo que yo trabajaba con los líderes. Si tu equipo está trabajando mucho esa última semana, tú necesitas estar disponible. ¿Y cómo lo haces? Sencillo. Regalas un mensaje diciendo, chicos, ¿cómo están? Mira, cortemos de repente a las 11 de la noche. ¿Cómo está el avance? Pero hago de alguna manera notar mi presencia, pero algo mucho más acompañado, no como un tema exigente. Oye, ya terminaron, no. Entonces, mucho depende un poquito de las responsabilidades que tiene mucho uno en la empresa. Y a mí me gusta trabajar dos cosas, motivación y automotivación. Motivación, se hace un trabajo muy exhaustivo con los líderes de las áreas. Son a los que les dicen, oye, si tu equipo no está motivado, créeme que no va a rendir. Eso está recontra comprobado. Entonces, necesito que trabajes en estilos de motivación. Pero también uno necesita trabajar automotivación. Cuando uno está muy enfocado en su trabajo, sobre todo en situaciones de estrés, porque la demanda está afuera, necesitas hacerte pausas. Yo, por ejemplo, a mí me dio mucho este aparatito porque cada cierto tiempo me activa y me dice, Girasol, párate, que es un ejercicio sencillo. Porque si uno autoevalúa, a veces cuando está en el trabajo, no se para de la silla. Súper raro. Que a veces estás tan sentado que, salvo que estés en un estado flow, no te paras. Pero hay que ponerse un poquito en la cabeza de que cada 2 horas, como máximo, 1 hora y media, 2 horas, uno se tiene que parar para poder estirarse. Es algo súper sencillo. Esto desconecta automáticamente y te da como que un catalizador para mente y cuerpo, ¿sí? Sea eso, sea que te pares y te tomes un vaso de agua, un café, un refresco, lo que más te guste, pero tienes que hacerte espacios de tiempo también, porque esto también ayuda mucho para automotivarse, ¿sí? No sé si con eso ayuda a la respuesta a tu pregunta. Sí, Girasol, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta más? Sergio, tú levantaste la mano, cuéntame. Sí, Luis, en cuanto a la inteligencia emocional, es meterse en los zapatos de otros viviendo, o sea, viviendo la situación en lo que está la otra persona. Ajá. Eso es empatía, sí.
Otra cosa también, por ejemplo, si eres tú nuevo en un trabajo y te designa una persona que tiene ya muchos años Ajá. trabajando como para que te guíe, te diga cuáles son las tareas que tienes que hacer, Ujú, pero esa persona, o sea, que tiene muchos años, se incomoda, se molesta, te dice como a la gana. ¿Cómo haría en ese caso? Porque a mí me ha pasado una vez en un trabajo que estaba ujú, yo, era nuevo, ujú, de mala gana, me decían las tareas que hiciera. ujú. Eso para mí tiene que ver mucho con management generacional, que es algo que pasa efectivamente. Ojo, mucho depende de cultura de empresa, ¿sí? Hay compañías donde efectivamente tu jefe con diferencia de edad, por ejemplo, tú puedes ser millennial y tu jefe de repente es un boomer, ¿sí? Entonces, el estilo de liderazgo que ellos tienen, o como la famosa frase, las cosas siempre se han hecho de esta forma en la oficina, no van a cambiar, por ejemplo, es parte de, ¿sí? Entonces, ahí lo tienes que ver desde dos enfoques. Uno, entra mucho el tema de inteligencia emocional, sobre todo lo que tú acabas de decir, el tema de empatía. Es una persona que de repente es mucho mayor que yo, tiene un estilo de alguna forma de poder regalar instrucciones, ¿sí? Pero también tengo que entender de que de repente la expectativa que yo tengo con un estilo de liderazgo, que de repente alguien que sea un poco más accesible, alguien que no me grite, alguien que me tenga paciencia, alguien que de alguna manera me sepa enseñar, no necesariamente se va a cumplir. Entonces tienes que saber lidiar un poquito eso. Ahí también entra mucho el tema de la habilidad de la adaptación, porque de alguna u otra forma es la persona que te está direccionando instrucción. Entonces, ahí ayuda mucho el tema de adaptabilidad, el tema mucho de generar confianza, porque lo que yo siempre recomiendo, por ejemplo, a los chicos que vienen y me dicen, Girasol, en verdad no puedo más, porque, o sea, es demasiado lento, no me gusta mucho, aparte está siempre ahí pidiéndome cosas. Entonces, lo que yo les digo es, tienes que tener empatía, uno, dos, tienes que lograr tener una charla abierta. Es decir, oye, necesito 5 minutos de tu tiempo y llegar a la suficiente confianza de decir, yo sé que yo soy tu colaborador y yo sé que tú eres mi jefe. Yo sé que de alguna manera tengo que hacer caso a las instrucciones que me dices, porque tú eres el experto, porque por algo está en la compañía, también es algo que también hay que respetar. Si hay alguien que está en la compañía tantos años es porque conoce el negocio. Es lo que tú también tienes que ver, no es una persona que no conozca. Y decirle, pero mira, el tipo de instrucción que estamos teniendo no está funcionando, no está fluyendo mucho este tema entre jefe y colaborador. Entonces, necesitamos encontrar un sistema. Tienes que llegar a ese tipo de charla, porque si no llegas hasta ese nivel de charla que tú puedas tener abiertamente con la persona, las cosas van a seguir igual. Tú vas a seguir llegando y la persona te va a seguir dando instrucciones, porque de repente la persona no tiene la menor idea de cómo te sientes. Entonces, si tú no expresas realmente cómo te estás sintiendo con ese tipo de relación, pues las cosas no van a avanzar mucho. Al menos eso es lo que yo recomiendo. No sé si ayudé con la respuesta, Sergio. Eh, Edith, también levantaste la mano, no sé qué inquietud tienes. Buenas noches. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hola, mis buenas noches. Una Ajá. consulta. Ajá. En una entrevista laboral, ¿qué habilidades blandas te evalúan? ¿Qué es lo que ellos más esperan de ti? ¿Cuál es la habilidad que destaca más en una entrevista laboral? Ah, ok. En la entrevista laboral, Edith, lo que tú tienes que ver es un poco el puesto al cual estás buscando. Si son Por puestos, ejemplo, atención al ciudadano. atención al ciudadano, ok. Entonces, atención al ciudadano en teoría tiene que ver mucho con atención al cliente. Entonces, si es así, lo que valoran Correcto. mucho a nivel de habilidades, por ejemplo, es el tema de comunicación. Eso es clave. Oh, De alguna manera tú vas a trabajar mucho interactuando con el ciudadano. Entonces, el ciudadano va a venir a hacerte algún tipo de consulta, ¿cierto? Entonces, se valora mucho eso. El tema de inteligencia emocional también, porque hay ciudadanos y ciudadanos, así como hay clientes y clientes. Hay clientes que son accesibles y clientes que son difíciles. Entonces, tienes que saber de alguna manera lidiar eso, ¿sí? Entonces, muy importante. correcto.
sea, básicamente Ah, serían los dos en tendencia, por decir así. ya, ok. Comunicación. Empatía, me imagino que también, ¿no? Claro, empatía tiene que ver dentro de inteligencia emocional. Básicamente para posiciones de atención al cliente, lo que se evalúa mucho en tema de interviews es cómo vas a tratar con clientes. Los clientes son difíciles y los clientes son sencillos, ¿no? Entonces y tú estás representando a una institución. Entonces, cuando yo evalúo o hago entrevistas, por ejemplo, valoro mucho ese tema de habilidades, de qué tan empáticos son con los clientes, de qué tantas habilidades sociales tienen. Ojo, habilidad social no me refiero a que seas extrovertido, sino al tema de que tú intercambies de manera positiva la información que estás teniendo con el ciudadano o en este caso con el cliente, que tiene que ver mucho el tema de comunicación, ¿sí? Y el tema de empatía de todas maneras. Tienes que saber manejar situaciones Ajá. cuando un cliente difícil viene o un ciudadano molesto viene de repente a reclamar algo. Tienes que ser la persona que maneja eso. Entonces son habilidades que son muy valoradas, sobre todo en tema de atención al cliente o atención al ciudadano, como tú dices, Claro, sí, porque hace 2 días tuve una entrevista laboral y bueno, no supe cómo manejar también los nervios o expresarme y quería tener más conocimiento para una próxima oportunidad, ¿no? Lo que yo te sugiero, Edith, cada vez que uno va a la entrevista, que también uno hasta se pone nervioso, o sea, si a mí me hacen una entrevista también, los nervios son parte natural. Como lo que vimos la semana pasada, tienes que aceptar un poco, tienes que ser autoconsciente un poco, cómo te pones en las entrevistas de trabajo, eso es uno. Tienes que ver qué tipo de pensamientos estás lanzando a tu cabeza o qué tipo de emociones, porque si estamos yendo un poco con pensamiento un poco negativo, por decir así, puedes decir, oye, de repente me va mal, de repente me va bien, no, o sea, no, tú tienes que ir seguro. Estoy yendo a buscar un trabajo y lo necesito y lo voy a conseguir. Ya está. Y lo que ayuda mucho también en las entrevistas es que uno Wow. practique. Tú tienes que practicar frente al espejo, buscar a un compañero, pareja, no sé, familia y decir, a ver qué te parece. Mira, voy a decir esto porque más o menos investigo un poquito. Lamentablemente no tenía conocimiento. Eso ayuda mucho, Edith, porque el tema de improvisar a veces en una entrevista, por más entrevistas que uno pase de manera continua, uno necesita ir preparado. Pero bueno, es parte del aprendizaje, así que tranquila. Sí, solo que desconocía cómo desenvolverme o cómo prepararme para una entrevista. No sabía, no sé, a quién acudir quizás para que me guíe. Y bueno, es parte de, como dice. Y muchas Eh, gracias por la Edith, información. vale. Listo, Sergio, tú me dices que muchas veces piden experiencia. Ah, claro que sí. Eso de alguna manera es parte de, ¿no? Cuando uno recluta, pues tiene que ver experiencia. Bueno, chicos, creo que ya terminamos. Simplemente para darles cierta perspectiva global, que es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, según Colferry, estas son las 5 habilidades más críticas que uno necesita dentro del mercado laboral. Sí o sí son imprescindibles, que es un poco lo que hemos visto. Adaptabilidad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico y el tema de empatía, ¿sí? Entonces, de alguna forma, las habilidades laborales están muy ligadas a lo que vimos la semana pasada, sobre todo en tema de inteligencia emocional, fortalezas, estados flow, de alguna forma, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, básicamente son habilidades dentro de un contexto laboral y la clave, recuerden, es la cultura de la compañía. Cómo la compañía está compuesta. Cultura yo le digo como que la personalidad de la empresa. Porque si tú entras al mundo corporativo, estás entrando a trabajar a una empresa que tiene políticas, procedimientos, tiene una cultura puesta porque existe gente que ya trabaja dentro de la empresa, ¿sí? Ahora, otra cosa es que tú hagas tu emprendimiento o hagas tu propia empresa y ya te tienes que poner a pensar y decir, ¿qué tipo de cultura yo necesito? ¿Qué tipo de habilidades necesito que tenga la gente que trabaje conmigo? ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, creo que ya resolví las preguntas. Les robé solo un minuto de la clase. Acá me dices, Patricia, si pudiera darnos pautas para elaborar nuestro FODA personal, si es tarde, lo puede comentar la próxima clase. Yo creo que sí, la próxima clase quedaría mucho el tema de FODA. Ayuda mucho de repente las técnicas que hemos visto, el tema de fortaleza, ¿no? De que uno descubra realmente cómo es el tema de fortaleza. Pero puedo hacer como que un FODA de repente dentro del mundo laboral, si es que eso les interesa, lo puedo colocar dentro de la clase próxima.
porque la próxima clase me parece que nos toca estilos de liderazgo, pero puedo dividir. Ok, puedo hacer una clase práctica de FODA, no se preocupen. Si eso les ayuda, perfecto. Puedo colocar algunos tips de entrevistas también, si es que les interesa. No, yo encantada, me acomodo un poco a lo que les puede ayudar dentro de lo que quieran desarrollar, ¿ok? Ok. Entonces, puedo hacer estilos de liderazgo, FODA y algunos tips para temas de entrevista laboral. Encantada, sin ningún problema. Ok, lo puedo tipificar así. Qué bueno, Edith, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya terminamos la clase. Les deseo un lindo jueves.